Y comenzamos el segundo bloque en Info3 Noticias y hoy en esta jornada de lunes vamos a hablar nuevamente de los créditos UBA. Habíamos tenido novedades hace algunas semanas, pero quizá, bueno, esta es la contracara o distintas opiniones con respecto a lo que está sucediendo y el reclamo propiamente de muchos vecinos a nivel país, pero también en la provincia. Aquí en los estudios de Info3 está con nosotros el doctor Francisco Jiménez, quien es abogado. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Francisco, lo primero que queremos contar es que usted hizo una explicación o un planteo que quizás dista de lo que los medios estábamos cubriendo, de lo que los medios estábamos diciendo al respecto de justamente los créditos UBA, que habían sido, digamos, evidentemente con la situación económica, como prácticamente una trampa para aquellos a los que accedieron a este crédito y con ellos compran la casa. Y usted hizo una reflexión que quizás es otra vista que nosotros habíamos perdido totalmente a la hora de evaluar lo que estaban viviendo estas familias en Tierra del Fuego. Sí, en principio se habla con respecto de los créditos UBA como si hubiese sido una gran estafa y hubiera una gran problemática social en donde la mayoría de los que tomaron el crédito están en mora con peligro de perder la casa. Un temor legítimo, por supuesto. Pero si uno va a los números, que muchas veces pasan desapercibidos porque hay frases que hacen los políticos, sobre todo en campaña, que suenan de alguna manera simpáticas. Uno va a los números oficiales. El Banco Central de la República Argentina tiene un estudio muy interesante que lo publica todos los años y no sé si mes a mes está publicado en su página. Y este es de diciembre del 2022. Hay alrededor de 150.000 créditos UBA otorgados, si no me falla la memoria, de los cuales hay 1.500 con problemas de pago, de mora. Y el resto de la gente que tomó el crédito religiosamente todos los años, todos los meses, honra su deuda y está pagando su casa. Este es un dato, o sea, no es la gran mayoría. Claro. Es la gran minoría, el 1.6%, que está en mora. Incluso es la mora más baja del sistema bancario, comparados con los deudos de tarjeta de crédito, el prendario, de lo hipotecario también, que es alrededor del 3%. Entonces hay que poner en contexto la situación. Lógicamente, podrán decirme, bueno, son 1.500 familias, sí, es un número importante, pero acá hay una cuestión que excede el frío número matemático, más allá de que es un dato también, que los deudores o los que contrajeron el crédito están pagando una cuota menor que si tuvieran que alquilar la misma casa. Y la problemática del inquilino, coincidamos, no sé si coinciden conmigo, es superior o mayor a de aquel que está pagando su crédito. Pero hay una cuestión moral, y creo que es lo fundamental, y que ¿por qué todos nosotros, los camarógrafos, los operadores, ustedes o yo, con nuestros impuestos tenemos que pagarle el crédito hipotecario a alguien que voluntariamente lo contrajo? En un país de alta volatilidad, en un país en donde sabemos qué pasa con la inflación, ¿por qué lo tenemos que pagar entre todos? ¿Cuál es la legitimidad de ese reclamo? Porque dicen, páguenme el crédito, alguien lo tiene que pagar. Bueno, ahí tocaste un tema importante, ¿no? ¿Vos creés que es viable la forma en que se manejan los UBA en nuestro país por cómo lo tenemos hoy por hoy económicamente, o sea, el tema de la inflación y demás? Sí, el crédito UBA se tomó desde el modelo de Chile, con otra inflación de un dígito anual. Claro. Nosotros tenemos casi 2 mensual. Eso es cierto. Pero lo cierto es que hay un 99% de familias que con esfuerzo lo están pagando y están al día. Entonces, se dice, ¿no?, que cuando uno trata a todos de la misma manera, termina siendo injusto con el justo, con aquel que fue y pagó. ¿Y qué hacemos con el 99% entonces que están pagando? ¿Por qué ese 99%, con todo el esfuerzo, tiene que pagarle el crédito al otro? Y hay un dato muy interesante que se ha hecho. Si estas personas se han capitalizado en dólares, si venden la propiedad, les sobra dinero más de lo que pusieron en su momento, porque ellos están pagando en pesos un inmueble que se está cotizando en dólares. ¿Que hay que atender la situación? Estamos de acuerdo, algo hay que hacer, más en el contexto, como vos decís, de Argentina. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer con el dinero de todos los contribuyentes? Claro. Una solución razonable que escuché, no soy experto en el tema, es decir, bueno, si debe 100, alarguémoslo en los plazos, pero no que termine pagando 50 y el resto de 50 lo pagamos todos nosotros, en un contexto de país
donde el 60% de los chicos menores de 15 años son pobres y la población tiene el 40% de Sí, pobreza. vamos a recordar el caso particular que hemos nosotros tratado aquí en Info3, que fue como, a ver, el caso más resonante con respecto a, bueno, tomaron una deuda y ahora, digamos, ese monto es totalmente desproporcionado. O sea, sacaron un crédito de 3 millones y ahora están debiendo 19 millones. Tiene que ver con este ajuste, obviamente, de los UVA, de lo que venimos explicando, Francisco, pero ¿no crees que por allí es como que hay una desproporción, digamos, entre lo que hay que pagar y los salarios? Porque se han quedado también los salarios, ¿no? Si vamos a los datos del INDEC, Ujú. los salarios tienen un atraso respecto del periodo inflacionario de alrededor del 2.3% en el sector privado. Sí. Y en el sector público hay un 2% de que le ganaron a la inflación. Entonces, cuando se dice hubo un aumento desproporcionado, bueno, ¿cuál es desproporcionado? Porque esta familia de 3 millones está debiendo ahora 9 o 19, no sé. 19, sí. ¿La nafta sale lo mismo de hace 4 años acá o ahora? ¿Gana lo mismo esta persona? Si vos me decís, el salario quedó congelado y la persona ganaba 1 y la cuota pasó a ser el 100%, que por la reglamentación nunca puede ser superior al 35% de los ingresos, porque el mecanismo tiene para solucionar esto. Claro. Y mire, de esos 1.500 que hicieron el reclamo, como dice la ley, porque la cuota le superaría el 35% de los ingresos, solamente 300 aprobaron los bancos que cumplían los requisitos. El resto o no era cierto o tenían otra propiedad por la cual le dejaron... Sí. O sea, solo 300, digamos, según lo... Claro, estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo la verdad. Entonces, lógicamente, que es noticia el 1% que tiene una gran capacidad de lobby o de reclamo con toda legitimidad de la angustia de perder la casa. Pero insisto, vayamos, más allá de las leyes que se pueden acomodar, vayamos a la legitimidad moral del reclamo. Porque ¿qué hacemos entonces con los inquilinos, con la problemática de los inquilinos que hoy pagan una cuota superior por su alquiler que se hubiesen tomado un crédito UVA? Con la problemática en Tierra del Fuego. Sí. Y hablemos de y el último aumento, por ejemplo, se calculaba casi el 100% en todos los precios de alquileres. Y esto estamos hablando en el marco de los contratos. No hablemos en la... digamos, donde no existe un contrato y estás ahí digamos, en manos de lo que te dice el dueño del lugar. Claro. Pero en contratos hoy es prácticamente un 100% en uno de los aumentos. Pero fíjense cómo a veces las medidas, no quiero decir populista porque pareciera que es político el tema y esto es técnico, pero a veces los políticos largan medidas. Durante la pandemia se les congeló la cuota. Exacto. ¿Y qué pasó después? Tuvieron que pagar todo de golpe. Sí. Porque un congelamiento de hoy no significa te lo regalo, significa te congelo. Cuando vence ese congelamiento, pasa ahora. Y fíjense que hay otro dato, puede ser muy importante hablar de los datos, porque cuando sonó el tema me interesó, no porque de curioso, pero decir, a ver, vayamos a los datos, ¿por qué hablan tanta gente ahí que realmente que con este problema? Y solamente en pocos meses el crédito UVA fue superior al alquiler. En el 2018, pocos meses, hasta el 2020, en ese periodo. Después siempre el alquiler de una propiedad, y estoy hablando de Buenos Aires, que es mucho más fácil por ahí que acá en Tierra del Fuego, que es otra problemática. En Buenos Aires, donde se hizo la estadística, en el resto de todo ese periodo, pues esto nació como en el 2017, los créditos. En todo ese periodo siempre fue más caro alquilar que pagar la propiedad. E insisto, entonces, ¿qué hacemos con la familia que alquila? ¿Qué deberíamos hacer? Pregunto. ¿No tiene más legitimidad moral el reclamo de aquel inquilino que no puede acceder a un alquiler porque sube 120, 140%? ¿No tiene más legitimidad moral? ¿No estaría más legitimado para reclamar ayuda del resto de la sociedad que aquel que está pagando el crédito de su casa y que además tiene un activo y que el inquilino no lo tiene? Ahí apunto. Creo que alguna vez tenemos que empezar a discutir o ponernos a pensar la legitimidad moral de los reclamos. O sea, para usted entonces, estas 1.500, o a ver, los 300 que estaban corroborados en condiciones, no serían víctimas entonces de la situación. Digamos, ¿qué se podría hacer para encontrarle una resolución a ellos por lo menos? Claro, el concepto de víctima es muy complicado, ¿no? Podríamos decir que sí, son víctimas de la Argentina. Sí, claro. Básicamente, porque víctima es un concepto muy subjetivo. Por ahí yo desde la comodidad
de alguien que es de clase media, que no paga alquiler, que tiene su casa ya pagada, puede decirle no y sonaría antipático. Es muy difícil, pero en todo caso son víctimas de la Argentina. Pero víctimas de un Estado argentino que siempre viene regalando cosas y atendiendo situaciones particulares. Yo entiendo en el 2001 cuando explotó la economía que todos estábamos endeudados en dólares en nuestra casa, sí, porque era todo el universo, que de 1 pasó a 4 Pero en este caso, cuando es el 1.6% de ese universo, creo que algo tenemos que empezar a discutir, ¿no? Empezar a plantearnos este tema. Puede haber alguna situación particular de una persona que entró en una crisis de salud, Sí. un hijo con algún problema, pero absolutamente de acuerdo, pero no generalizando, porque terminamos siendo injustos, insisto, con aquel que hace las cosas Sí, bien. puntualizar los casos, digamos. Exacto. Sí. Claro, nosotros conocimos un caso, pero lo que me resulta extraordinario, cómo en este caso los créditos UBA pueden avanzar sobre aquella legitimidad que habla de un porcentaje del sueldo que te pueden afectar con una deuda. ¿Sí? El 35%, El 35%. que es lo que habitualmente se conoce. Aquí, por ejemplo, nosotros conocimos cómo se directamente acaparaba uno de los ingresos. Se llevaba más del 50% o el 50% de los ingresos de una familia. Claro. O sea, ahí también hay una... Podría ser, pero ¿a cuánto acapara el ingreso de una familia en el alquiler? Pregunta. Hoy, con los sueldos de hoy, tengo amigos, conocidos, y sabemos que un sueldo, un ingreso familiar se tiene que dedicar al alquiler. Al alquiler. Y está pagando un alquiler, no la casa propia. Y encima el crédito UBA, la operatoria, tiene un sistema de control previendo esto de aquel que le excede el 35% de hacer el reclamo. ¿Por qué? A ver, si la persona dice no puedo pagar el crédito hipotecario UBA, el Estado atiende su situación y no investiga la situación patrimonial, y viene un auto 0 kilómetros, tiene otra casa, el ingreso no es tal, por cual, bueno, entonces tenemos que nosotros, porque no es cierto eso que donde hay una necesidad hay un derecho, no es cierto, no está escrito en ningún lado, no es justo también, todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos un derecho en base a esa necesidad. E insisto, creo que el problema acá pasa por la legitimidad moral de atender un reclamo puntual de un sector minoritario, propietario, deudor sí, pero propietario, con el recurso de todos nosotros, porque yo no saqué un crédito, yo tampoco, no nos fuimos, estaba la operatoria, analizamos la situación del país, no era conveniente. Ahora, nadie llevó a punta de pistola a una persona a un banco, o un banco lo secuestró y le hizo firmar. Fue voluntariamente, sabiendo en la Argentina lo que significa sacar un crédito indexado, no hay que ser ministro de Economía para darse cuenta de esto. Tal cual. Sí, Francisco, te voy a cambiar de tema, Bueno. sabiendo que bueno, has participado o has tenido casos importantes relacionados con homicidio, con abuso sexual. ¿Has seguido el caso Basiocchi, el caso Florencia Mansilla? Sí. ¿Qué te parece, digamos, bueno, la determinación que se tomó, ni bien sucedió, a los 3 días ya escarcelar a esta mujer? Lo que está pasando en la justicia de Tierra del Fuego, que es en un contexto de justicia nacional, que creo que la justicia, fallar con perspectiva de género, está empezando a cometer arbitrariedades en donde el varón no es igual ante la ley que la mujer. O sea, se luchó por la igualdad de los derechos de la mujer. Perfecto, porque el hombre estaba acá, la mujer estaba acá. Pero no es que la igualdad es así. Entonces, si nosotros tenemos en Tierra del Fuego, en donde hay hombres a los cuales los condenaron porque no les creyeron simplemente, en donde hay varones presos por mucho menos que un homicidio, bueno, creo que los jueces tienen que dar explicaciones por qué a un varón, por el solo hecho de ser varón, no por lo que cometió, por el solo hecho de ser varón, tiene menos derechos y el principio de inocencia y de juicio justo se empieza a disminuir. Porque yo no alcanzo a entender cómo semejante homicidio, como todos nosotros lo vimos, a los 3 días está en libertad. Sí. En libertad. Y todos sabemos, a mí me ha tocado tener clientes que me cuesta mucho lograrles la libertad y en donde la única explicación pareciera ser que es el ataque hacia una mujer. La libertad se debe perder en aquellos casos que la ley establece que se los debe perder.
pero no puede ser, bajo aquella ideología de género que está invadiendo la justicia, dejarlos presos o libres por Porque su sola sí. condición de ser varón o mujer. Claro. Es como, digo, bueno, se ha perdido el equilibrio quizás. Se perdió peligrosamente el O sea, equilibrio. por ejemplo, hoy es más fácil creer a una parte femenina que te acusa de cualquier delito. De cualquier delito que, o sea, es probable que si no está definido ni probado ni una ni otra cosa, le terminen creyendo más a una mujer que a un hombre. Claro, eso tiene que ver con la eliminación del principio de duda en los casos de abuso sexual o de violencia de género, o el principio de inocencia que no existe más. Pero no está mal que a la mujer le crean cuando inicia la denuncia. Bien. No está mal. Es más, tienen que creerle a la mujer, también al Porque es la varón o denunciante. al niño. Sí. ¿Por qué la denunciante? Porque se trabaja sobre una hipótesis Claro. para ver si esa hipótesis es verdad. Pero lo que no puede hacer es trabajar la justicia con un sesgo confirmatorio. Es decir, le creo, tengo una prueba, puede ser interpretada de dos maneras, para rechazar o para confirmar. Y se toma solamente aquella que confirma. Después viene el varón, dice, no es cierto, trae testigos, lo pruebo, y aquellos testigos solamente se agarra a aquellos que vienen a confirmar, y hay algo que está pasando, es que el varón va con testigos, como no pueden decir que el testigo de él miente, es absolutamente ignorado durante todo el proceso. Cuando el juez dice, en su sentencia condena a un hombre, el varón lleva testigos, que pueden ser mujeres o no, Sí. que es ajeno al hecho. Si no le creen y lo condenan pese a que dice que no estaba en el hecho, la consecuencia lógica es procesarlo por falso testimonio. Claro. Y Claro. no lo están haciendo. Y lo que también está pasando, que hechos muy graves, y me ha tocado a mí con el caso del policía Carabajal, de hechos muy graves, que la justicia no se anima a decir que es inocente. Entonces le dan una pena prácticamente irrisoria. Si el hecho fuese cierto, tan aberrante, no le dan 8, sino le dan 20. Entonces se están utilizando mínimo la escala penal, que tal vez es técnico, para encubrir una especie y decir, bueno, no te doy 20 porque tengo dudas, cuando ante la duda tendrían que absolver. Entonces, Claro. ¿se están cometiendo injusticias? Sí. Bien. Yo tenía un profesor de Derecho que nos decía, porque pareciera ser que es intolerable para la sociedad que un culpable sea libre. Digo, uy. Pero el profesor nos decía, chicos, ya hace muchos años, el sistema puede tolerar a todos los culpables libres. Lo que el sistema no puede tolerar y no debemos tolerar es un inocente preso declarado culpable injustamente. Tal cual. Gracias, ustedes. Francisco, por opinar de temas que seguramente seguirán siendo parte de este noticiero. Muchas gracias. Gracias a ustedes.